Amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en este día domingo. Hoy en Él en mí y yo en Él celebramos como siempre un domingo más de bendición. Sean pues todos bienvenidos a esta palabra de edificación, al mensaje contundente para nuestras vidas de parte de nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy predicamos la Escritura, la palabra del Señor, bajo el título El tiempo de los malditos. Y es que hemos estado haciendo una serie de audios en Él en mí y yo en Él, acerca de un tema relacionado precisamente con este nombre que para muchos ha sido fuerte, pero realmente es así como presenta el apóstol Pablo la palabra de Dios. El título de los malditos, yo sé que para muchos no es muy agradable, pero realmente nosotros debemos tener cuidado con lo que dice la Escritura, hermanos. Ser realmente como Dios nos envió a todos aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar su palabra, fidedignos en cuanto a todo. Bien, el libro de Gálatas te invito para que en tu casa abras la Biblia en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Gálatas 1, versículos 8 y 9. Y hoy leo la Reina Valera de 1960. Dice la Escritura, versículo 8, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, dice el versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y voy a leerte un versículo de la versión Dios habla hoy o DHH, que dice así: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Amados, dos veces, tanto en el versículo 8 como en el versículo 9, señala el apóstol Pablo la palabra maldito. Y hemos aprendido que en la Escritura, cuando se repite más de una vez un mensaje, es porque es demasiado importante. Porque es tan importante que hay que volverlo a repetir, que quede muy claro para todos los oyentes. La Biblia nos está diciendo a todos que este mensaje muy en particular no solo es algo para tener en cuenta, sino para recordar, sobre todo en estos tiempos, hermanos, tan difíciles, que definitivamente son los tiempos del fin. Muy bien, el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amados hermanos, ¿quién entonces es un maldito? Según la Escritura, la palabra de Dios. Maldito es aquel que anuncia, predica, enseña otro evangelio, uno diferente al que hemos aprendido y que se ha plasmado en la Biblia.
¿Por qué decimos que es tiempo de los malditos? El mismo Señor Jesús señaló los tiempos profetizando sobre ellos. Vea el libro de Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8. Dice así la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Según el Señor Jesús, la primera señal del fin de los tiempos y de su venida es lo que hoy llamamos el tiempo de los malditos o de los falsos maestros que enseñan otro evangelio al que nos fue dado. La primera señal, hermano, que nos dice el Señor Jesucristo que tengamos cuidado es, pues, la mentira, la falsedad y el engaño. Porque dice el Señor, vendrán no pocos, muchos, en mi nombre. Eso me parece, hermanos, de tener mucho cuidado. Dirán que son creyentes o darán solamente mensajes en su nombre y van a decir yo soy el Cristo. Recordemos que el nombre que Dios le dio a Moisés allí en el Antiguo Testamento para que él se lo enseñara al pueblo de Dios, al pueblo judío, fue el gran yo soy o yo soy el que soy. Ese es el nombre que le dio Dios a Moisés y es muy diciente. Dios, mis hermanos, es como es. Dios no es como algunos hombres piensan que debería ser. Hay muchas personas que no están de acuerdo con Dios hoy. Mira qué cosa tan terrible. La expresión yo soy el Cristo que enseñarán estos hombres y los que no están de acuerdo, hermano, con lo que Dios les enseña, no significa literalmente que ellos van a ser el Cristo y van a decir el que se presenta es. No, es una forma de presentar a Dios. Ellos dirán, les presento la verdad acerca de Cristo. Pero, ¿pueden haber muchos Cristos? ¿Por qué dice Jesús que vendrán muchos y muchos traerán la idea, la falsa imagen de otros Cristos? Y es lo que al Señor le preocupa que entendamos, hermanos. Muchos Cristos, varias versiones. Unos dirán que Él es uno y otros dirán no, no es este, es otro. Sí, realmente van a venir muchos enseñando que cada uno es el nuevo Jesús, el que le complace más a la gente. Porque es que aquel que se presentó una vez ya como que no es lo mismo, no nos gusta, no nos agrada. Vivimos en épocas muy difíciles, hermano, donde todo es permisivo. Aún
algunos creen que pueden cambiar al propio Dios a su imagen y semejanza. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, pero los hombres quieren que Dios sea a imagen y semejanza de los hombres y no de Dios. Habrá tanta confusión que muchos van a ser convencidos. ¡Qué terrible! Y entonces muchos, como está en la palabra, van a apostatar de su fe, van a devolverse, van a decir, no, ya no creo. Pero es necesario que esto ocurra, es lo que dice el Señor Jesús. También a mucha gente no le gusta el término que Jesús dice que es necesario. Algunos dicen, pero ¿por qué? Vamos a estudiar eso porque es nuestro gran tema de hoy. Es tan importante, escucha, este requisito de que es necesario que todos apostaten, los que van a apostatar y que tienen en el corazón hacerlo, que el Señor no va a venir, escucha, hasta que los que son engañados caigan en garras de Satanás. Todos los que ya están definidos para apostatar tendrán que apostatar porque Jesús no va a venir sin que ellos lo hagan. Qué terrible, hermano. Luego sí es necesario que esto ocurra primero. Lo que verá el mundo es a muchos hablando acerca de Jesús y cada uno diciendo cosas nuevas sobre él. Le dirán al uno y al otro, esto que te enseño es la verdad. Lo que aprendiste de esos pastores y de esos antiguos maestros era falso. Te ocultaron esto, te ocultaron aquello. Pero sobre todo dirán que Dios, hermano, el Dios de la Biblia, no es Dios. Qué cosa más increíble. Y así te parezca extraño este mensaje, hay mucha gente que está dudando de Dios. Son los tiempos finales. Por eso nosotros, dice el Señor, que no nos debemos afanar, sino confiar en que esto tiene que suceder, aunque nos duela. Presentaron supuestamente antes, en los tiempos antiguos, siempre a dioses falsos. Lo harán ahora, pero ahora van a usar el nombre de Jesucristo. Y según ellos, van a presentar a un Jesús más humano, más acorde con la figura de los hombres de hoy. No tan serio, no tan fuerte. Y la gran pregunta es, hermanos, ¿esa es la verdad del Evangelio? ¿Verdad que no? Dirán que la Biblia, escucha esto y es terrible, no la escribió Dios, sino que la escribieron los hombres. ¿Por qué? Porque es la forma, primero, de negar a Dios y segundo, de darle, hermano, cabida a los nuevos gustos de esas personas que no aceptan exactamente al Dios del cielo. Van a sembrar duda y desconfianza en los escogidos, si es posible, dice la Escritura, y acabarán de destruir a aquellos que ya estaban empezando a creer. Va a ser terrible realmente. La estrategia del diablo, amados, siempre ha sido la misma que usó con Eva. Siempre el diablo pone duda en lo que Dios dijo. Y hoy hablamos específicamente de la Escritura, la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Los falsos profetas, los falsos maestros hablarán idéntico, de la misma forma que lo hizo Satanás allí en el Edén. Van a decir, con que te han dicho
que eso fue lo que dijo Dios? ¿Con que te han dicho que Dios, por ejemplo, es un guerrero? ¿Cómo es posible? Eso no es verdad. ¿Con que te han dicho que Jehová es varón de guerra? ¿Con que te han dicho que Dios dio orden de destruir a los enemigos de Israel? Ese con que significa duda. ¿Te parece que eso es así? Mira que es la misma estrategia, no hay nada nuevo de el enemigo de las almas. Los malditos enseñan que Dios no escribió, hermano, la palabra de Dios, que fueron los hombres los que dieron esas órdenes y no Dios, que Dios es solo amor. Y es que hoy tenemos un conflicto muy grande con algunos que se dicen creyentes, pero no están de acuerdo con Dios. Así es. Hay algunas personas que llevan hasta años siendo cristianos, o por lo menos diciendo que lo son, y no pueden aceptar muchas cosas de la naturaleza de Dios, porque no van de acuerdo a su manera de pensar. ¿Desde cuándo los hombres tienen que aprobar, hermano, la naturaleza de Dios? ¿Desde cuándo nosotros podemos juzgar lo que Dios decide, lo que Dios hace o Dios deja de hacer? Pregúntate eso, por favor, en este instante. La gran pregunta es si hay alguno que ha decidido, hermano, que Dios no es Dios porque no está de acuerdo con mi forma de ser. Mira que hay algunos que piensan que son más santos que el Espíritu Santo. He oído personalmente a gente que dice, yo no puedo creer que eso sea una decisión de Dios. Yo no puedo creer que Dios permita que mueran niños. Yo no puedo creer esto y no puedo creer lo otro. Cuando están leyendo la Biblia y la Biblia es clara. Bien, hay mucha gente que no aprueba que Dios sea, por ejemplo, un varón de guerra, y eso es lo que dice la Biblia. Que no aprueba que Él ordene, por ejemplo, destrucción o muerte. Y es que, hermano, Satanás está utilizando para abrir puertas a los malditos el hecho de que la gente dude. Ellos van a aprovechar porque son oportunistas, recuerda. Los falsos maestros, los falsos profetas están viendo que este es el momento cuando la gente está dudando de Dios como dudó Eva. Esa fue la gran oportunidad de la serpiente. Que Eva dijera, ¿será que sí? ¿Será que voy a ser como Dios? Y entró. Esta confusión va a ser enorme, hermano. Le van a decir al mundo que el Dios de la Biblia no es Dios porque es que es imposible que Dios sea así. Y muchos dirán, sí, yo ya venía pensando en eso. Hermanos, ¿es Dios diferente ahora? ¿Por qué no lo pensaron durante tantos años? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué muchos dijeron sí, creo en las Escrituras y estaban convencidos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué solo en estos tiempos está cambiando a tal velocidad la forma en que la gente dejó de ser firme y empezó a dudar? Este tipo de aberraciones, hermanos, serán aceptadas por aquellos que no han podido, no pueden aceptar a un Dios que sí, Él es amor, pero es un Dios santo y es un Dios que hace juicio a los que finalmente están contra Él. Dios juzgará al mundo entero, escucha. Eso lo describe claramente el Apocalipsis, si lo has leído. Allí estarán los juicios de Dios. ¿Y contra quién? Contra los que nunca le conocieron. Muchos están convencidos, hermanos, de su salvación, pero no han caído en cuenta que tal vez nunca fueron salvos. Qué
terrible. ¿Cómo se van a dar cuenta entonces, pastor?, preguntarán algunos. Una forma es precisamente cuando se den cuenta que no han podido aceptar a Dios como Él es. Mira, si tú no has podido aceptar a Dios como es porque estás dudando de Dios, no hoy, sino tal vez desde el día que dijiste que lo conociste. Jamás lo conociste entonces. No está claro tu sentimiento por Él. Mira, hoy en día mucha gente tiene un propio Cristo. No es el de la Biblia. Si fuera el de la Biblia, tiene que ser íntegramente aceptado. Pero muchos tienen ya su falso Cristo. Y hay gente que no lee ciertos versículos porque no le gustan de Dios. Solo leen los que les agrada y van con su forma de pensar. El que ellos aceptaron, el que está conforme a su corazón. Pero Dios nos avisó esto desde hace mucho tiempo. Mira, Mateo 7, versículo 21 en adelante, el Señor dice: nunca os conocí. Personalmente me parece el versículo más revelador y el más impactante para que todos nos hagamos esa pregunta. No todo el que me dice Señor, Señor, o sea, los convencidos, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mira qué claridad tan grande. No es el que dice que es cristiano y que ya es salvo porque hizo una oración y porque ya tiene fe y creyó. Es el que hace la voluntad del Padre. El Padre que está en los cielos. Mis hermanos, hoy les pregunto, ¿estar en desacuerdo con la palabra de Dios, con la naturaleza de Dios, solo porque no está en línea con la mía, es hacer la voluntad del Padre? Eso es bueno que te lo preguntes. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hasta eso, hermanos, puede ser engañoso. Esto es terrible. Hacer lo que un cristiano debió haber hecho, pero de acuerdo con mi forma de pensar, para mí, pero no para Dios. Hay mucha gente así. ¿No te parece realmente que es importante este tema? Entonces dice el versículo 23, les declararé: nunca os conocí. No es que yo no te conozco desde ahora, es que nunca te conocí, porque tú nunca me conociste a mí tampoco. Nunca creíste de verdad. Dios es fiel, pero nosotros no, hermano. Hay que estar seguros en nuestra vida espiritual si nosotros realmente somos íntegros con Dios. He aquí la respuesta de Dios. Los que no creen en Él, porque no están de acuerdo con su forma de ser, nunca fueron salvos. Y por eso Él no nos conoce. ¿Por qué confirmamos, hermanos, que los falsos maestros y los falsos profetas son malditos? Adicionalmente a las palabras que ya oímos de Pablo, 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Negar que la palabra de Dios la inspira Dios, como algunos ya están creyendo, y afirmar que es una manipulación de los hombres, escucha esto, es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios quien inspiró a los hombres para que escribieran lo que ellos escribieron. Nada se ha hecho en la Biblia, hermano, en este mundo, por facultad humana. Pero si tú no crees en eso y no has podido, estás en problemas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice clarísimamente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. De manera que decir que eso no es cierto, que fue una manipulación, que Dios no es así como dice la Biblia, sino que es de otra manera, es ser uno blasfemo. Y tú sabes que la blasfemia contra el Espíritu de Dios no tiene perdón. Estamos en problemas, hermanos, si no ponemos cuidado a esta palabra. Los malditos van contra la iglesia, pero directamente contra Dios. ¿Por qué no tienen ellos temor de Dios? Dirán algunos. Pero esto es tan terrible. ¿Por qué será que esa gente es tan tranquila? Porque le pertenecen a alguien llamado el Anticristo y tal vez ni siquiera lo saben. Lucas 11:23 nos dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sabes? Hay mucha gente hoy en día, y tristemente he oído hasta pastores, que dejan en menos la palabra de Dios. Por ejemplo, hace muy poco murió un hombre del parlamento, hermanos, de un parlamento de un enemigo de Dios, de un país que ha realmente aborrecido al Dios de los cielos. Ellos, hermanos, están directamente, claramente contra Dios. Ese pueblo turco al que me estoy refiriendo no solamente tiene un presidente que detesta, odia, abomina a los judíos y al Dios del cielo, al verdadero, sino que ya la gente que los acompaña a ellos en su plataforma ministerial, pues han hablado terriblemente contra Dios. Y acaba de morir un hombre que maldijo a Israel. Y he oído a un pastor hasta famoso, hermano, que dice: miren, no le pongan tanto cuidado a eso, no hagamos tanto escándalo, porque hay mucha gente que aborrece a Israel y ha hablado mal de Israel y no están muertos. Hermanos, dejar en menos la palabra de Dios es un mensaje terrible para los creyentes. Lo que hay que predicar es: tengan cuidado, porque la palabra de Dios es verdad. Dios, hermano, nunca dijo que el que maldice va a morir, pero maldecir es quedar muy mal parado delante de Dios. Puede que no se muera hoy, pero no está bien en el día del juicio. Hermanos, no hay necesidad de ser enemigo declarado de Jesús. El simple hecho de no estar con Él es señal de estar contra Él. Luego, nosotros sí debemos tener mucho temor en cuanto a de qué lado estamos. ¿Dónde se habla en la Biblia sobre el anticristo? Recordemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, también que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo está próximo, hermanos, a revelarse quién es, pero el espíritu del anticristo está hace muchísimo tiempo. Esos son los que, hermano, caen a sus pies, a los pies del anticristo. Aunque no haya aparecido, el espíritu del anticristo ya los tiene tomados. Este personaje del que estamos hablando es un suplantador, pero aún no se ha manifestado. ¿Qué pasa entonces con ellos? El espíritu del anticristo, hermanos, ha estado preparando la venida del inicuo, como lo llama la Biblia. Y los malditos son aquellos que preparan el camino de su venida, los que predican otro evangelio, los que confunden a la gente, los que enseñan la mentira, los que están enseñando que Dios no es el Dios de la Biblia, que tiene razón, que Dios no puede ser así, que Dios nunca fue malo, que Dios nunca dijo esto, que nunca dijo lo otro. Mentira tras mentira, hermano. ¿Cuál es el perfil de ellos? Se están presentando, escucha, como investigadores, historiadores, periodistas, catedráticos, que dirán ser creyentes, pero realmente no lo son. ¿Cómo va a decir alguien que es creyente, pero que no cree que lo que la Biblia dice es verdad?
Algunos son inclusive, ten cuidado con esto, ufólogos, especialistas de ovnis. De todo va a salir en esta época, hermano. Ten mucho cuidado. Tratarán de descrestar con su hoja de vida. Se presentarán sabios y preparados e inclusive algunos tienen institutos, estructuras académicas y estudiosos del hebreo y del griego. Todo esto para descrestar, porque todo lo que dicen es falso. Pueden tener de todo, escucha, pero no son personas espirituales. Son fríos como sus enseñanzas, pero atractivos para aquellos que desean oír algo nuevo. Hay mucha gente, hermano, que son como los griegos, los estoicos, los librepensadores, los filósofos, que lo único que buscaban era qué es lo que dice el mundo. No hay otra cosa nueva, porque es que me hablan de la Biblia y siempre es lo mismo. Claro, la Biblia no va a cambiar nunca, hermano. Dios dice la Biblia que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cómo quieres que te cambiemos la Biblia para darte gusto a ti? No se puede. Nosotros estamos del lado de Dios. Enseñaremos, si Él lo permite, solo la verdad. Vamos a enseñar hoy un ejemplo muy evidente de la estrategia del diablo para sembrar la duda y la incredulidad. Mira, el conflicto de hoy entre Israel y los palestinos dividió al mundo definitivamente y ha adquirido un poder mediático espectacular, tan enorme que la población mundial está en contra de Israel, inclusive sin saber absolutamente nada sobre ello. Conozco gente que no sabe ni siquiera dónde queda Israel, hermano. No tienen ni idea de la historia del pueblo judío. No saben nada de lo que dice la Biblia acerca de ellos. Y sin embargo detestan, odian a Israel, pero dicen ser creyentes. Tristemente, hasta propios pastores hemos visto y líderes religiosos que están a favor de Palestina. Esto es increíble. Cuando Jesús dijo que el que no esté con él está contra él. Es lógico que a nadie le gusta la guerra, ni la muerte, ni que los niños sufran, ni que mucho menos se vayan a morir. Esto es claro. Pero no es posible que perdamos la fe y creamos más en el mundo que, hermano, lo que dijo Dios. Jesús dijo que esto era necesario y la gente dice no, no es posible, no pueden morir más personas, ya no más. Hermano, si Jesús dijo que era necesario, ¿tú quién eres para decir que no? El Señor dijo sobre este tema de la guerra de forma específica. Mirad que no os turbéis, o sea, no se ponga así, no se ponga bravo. Eso es, no se dejen alterar. Él dijo que tenía que pasar y algunos no tuvieron en cuenta esas palabras, sino que se fueron en contra de ellas, con frases, hermano, ya lo hemos dicho, como no puedo creer. He visto gente, hermano, cogerse la cabeza y decir, no, yo no puedo creer que Dios haya aceptado esto. Tienen una idea errónea de Dios. Se quedaron solamente con aquella enseñanza de que Dios es amor, y eso es verdad, pero Él también es fuego consumidor. Dios no puede ser engañado, mi hermano, ya nos lo dijo la palabra. Yo no puedo engañar a Dios y saber que yo hago y cometo y hago desastres y ni siquiera me arrepiento, pero Dios me tiene que perdonar. No, Dios no tiene que perdonar si no hay arrepentimiento genuino. Dios perdona, pero recuerda que la primera enseñanza de Jesús en esta tierra es arrepentíos. El que no se arrepiente se quedó igual. Entonces, ¿por qué Dios no puede traer juicio? Qué idea tan errada acerca de Dios, hermano. Por eso es que hay gente que no tiene temor de Dios. Hay hasta pastores que piensan que Dios está obligado con los hombres y son los hombres los que están obligados para con Dios. Algo que es bueno aclarar en estos momentos, hermanos, es la aparición de los ufólogos. Mira, lo señalamos rápidamente. Los seguidores de los ovnis han estado durante muchísimos y muchísimos años. Le han puesto cuidado unos y otros no.
Mucha gente sabe que eso es mentira y ciencia ficción, pero hoy están de moda. ¿Por qué? Imagínate que, hermano, ocurriera hoy el rapto y millones de personas desaparecieran del mundo, como va a suceder. Muchísimos sabrán la verdad de lo que pasó. Mucha gente se va a tomar la cabeza y va a decir, uy, me quedé, no le puse cuidado a mi tía, ni a mi primo, ni le quise atender al pastor, me quedé. Inclusive muchos van, hermano, a querer matarse. Dice la Biblia que no se van a poder matar. ¿Qué explicación le van a dar al mundo, hermano, los que se quedaron? Dirán que los extraterrestres se llevaron a los que no eran aptos para sacar el planeta adelante. Supuestamente, los que nos vayamos con Cristo somos los que estamos cobrando. Y son ellos los que ayudarán, los que se quedaron al planeta y gobernarán con los aptos. Los extraterrestres serán entonces los salvadores de los hombres. Qué terrible, hermano. Amados, el que persevere en las escrituras, en lo que nos enseñó Dios, es porque es salvo. Recuerda que Jesús no salva al que no cree en él, porque el requisito para ser salvos es por la fe en el Hijo de Dios. Si la gente no puede creer en Dios, pues no creerá en Cristo. Si la gente no cree en Cristo, no será salvo, así sea inclusive judío. No existe nadie en esta tierra que se salve, que tenga vida eterna, que Dios lo lleve, hermano, y le regale las promesas tan anheladas si nunca creyó en él. Hay un consejo de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido, dice Pablo, y te persuadiste, te convenciste, siendo de quien has aprendido, conociendo, hermano, el evangelio que aprendiste y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, no es el tiempo de creerle a alguien diferente a los maestros, a los pastores de los que aprendimos, a los santos hombres de Dios que dice la Escritura que son los profetas de toda la vida, que van ahora, hermano, a ser cuestionados por los malditos, los mentirosos. Cree en el Evangelio, cree en la palabra, Dios siempre la guardó. Que Dios te bendiga y como siempre, mi hermano, si el Señor nos permite, estaremos nuevamente el próximo domingo llevando la palabra del Altísimo. Dios te bendiga.